Gracias. Bueno, les voy a presentar brevemente a la doctora Amaranta Cornejo. Ella se autodefine como una académica y activista feminista de perfil académico interdisciplinario cuyo hilo conductor son las teorías propuestas desde el género, el feminismo, la comunicación radical y las emociones sociales. La doctora Amaranta es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestra en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y licenciada en Lengua y Literatura Inglesas por la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Desde el 2014 es catedrática CONACYT adscrita al SESMECA a través del proyecto Acceso de las Mujeres a la Tierra, Uso y Usufructo de la Tierra en Chiapas. Es docente de los posgrados en Estudios e Intervención Feministas y en Ciencias Sociales y Humanísticas del SESMECA. Es integrante de los padrones de tutoras de la Maestría en Comunicación y Cambio Social de la Universidad Iberoamericana Puebla y del doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable del Colegio de la Frontera Sur. Sus publicaciones van de libros y revistas académicas a la teoría literaria y diversos artículos periodísticos. Su experiencia laboral incluye trabajo en diversas ONG en Chiapas, con proyectos de producción con mujeres indígenas zapatistas, administración y fundraising para proyectos de comunicación comunitaria con comunidades zapatistas. En Nápoles, Italia, trabajó como mediadora cultural. De 2008 a 2013 colaboró en la revista virtual Desinformémonos. Para sonreírle a la vida disfruta de la ficción, la poesía, el baile, el chocolate y de sus perros. Bueno, Amaranta, la más cordial bienvenida y comenzamos. Hola, buenos días a todas y a todos, gracias por estar acá. Bueno, yo les preparé una charla, no creo que voy a extenderme los 50 minutos, que recoge lo que he estado haciendo en estos ya casi 3 años de trabajo en Chiapas, con mujeres rurales, indígenas, la mayoría de ellas. Entonces, bueno, le puse este título, que tiene muchas de las palabras clave de lo que voy a ir hablando esta mañana. ¿Lo puedes leer? El título son Emociones y movilizaciones sociales, una mirada feminista a las potencialidades, a sus potencialidades, como un espacio de reencuentro, reconocimiento y acción. Y bueno, es una mirada porque siendo feminista, pues sé que hay muchas miradas y no quiero presentar esta como la mirada, sino una ubicada en un tiempo y un espacio determinados, ¿sale? Bueno, entonces, pues no sé qué tanto sepan sobre el estudio social de las emociones, entonces hago una breve introducción para entenderla como un campo de estudio transdisciplinar, interdisciplinario, que se fue configurando. Hay algunos autores que nos dicen que fue que a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, las ciencias sociales tuvieron lo que se ha llamado el giro afectivo, no mero después, sino a partir de ahí se fue gestando este giro como una necesidad de entender socialmente qué es lo que estaba pasando con toda la problemática social, esto en la Europa central, digamos, ¿no? Y de ahí se ha ido trabajando de forma que toda la cuestión emocional, afectiva, sentimental ha sido arrancada de una disciplina como sería la psicología, ¿no? Entonces en ciencias sociales nos vamos metiendo, nos vamos apropiando y vamos desarrollando otras teorizaciones, y de ahí vamos a otros posicionamientos que yo reconozco más interdisciplinarios, transdisciplinarios, que son con los que me gusta trabajar, porque si bien es cierto, ha habido un desplazamiento de la afectividad y las emociones hacia las ciencias sociales, hacia las neurociencias, para mí no me basta tampoco hacer un análisis desde lo social únicamente. Tengo que echar mano de lo que se ha trabajado desde la psicología y también desde todas las cuestiones físicas, ¿no? O sea, no
Ciertamente yo sostengo a la emoción como una construcción social, sin embargo, no por eso voy a dejar de entender todo lo que está sucediendo a nivel químico, ¿no? Y bueno, una pregunta que está siempre en el aire es ¿qué entendemos por una emoción? Ahí hay muchísimas definiciones, Liz nos podría dar una, ustedes me podrían dar cada quien una, o decir, no, pues la verdad no lo sé. Es difícil de conceptualizar y bueno, como decía hace rato, yo parto de una noción de que son construcciones sociales, ¿no? Algo que nos preguntábamos, ahorita comentábamos Edith y yo, en muchos espacios que queremos entender, analizar las emociones, las afectividades, ¿cómo las estudiamos? Haciendo todo un recuento, una revisión bibliográfica a nivel metodológico, no hay una forma para estudiarlas. En las ciencias sociales es muy difícil, es muy... pues si no hemos desarrollado las metodologías que nos permitan acercarnos y poder aprenderlas, ¿no? Se nos escapan de la mano. Algo que un colega me compartía hace ya como unos 4 años, más o menos, era como, bueno, cuando una llega a hacer mi metodología es de corte cualitativo e incluye entrevistas, lo peor, él me decía, que podemos hacer es llegar y preguntarle, oye, ¿y tú qué piensas del amor? O ¿tú por qué te enojas? Porque entonces ahí ya hacemos un sesgo. Entonces, lo que yo he estado haciendo es más bien una observación etnográfica para ir tratando de palpar cuáles son y cómo se expresan estas emociones. Entonces, pues bueno, son las metodologías para estudiar a las emociones, considero, deben de ser ecológicas a lo que estemos trabajando, porque si queremos encorsetarlas en una sola metodología, pues creo que estaremos perdiendo de vista otros matices. Y bueno, en este campo tan grande de las emociones sociales, yo voy a retomar una postura epistémica que es la feminista. Y bueno, para nosotras las feministas ha sido maravilloso irnos metiendo y que otras colegas trabajen a las emociones desde las ciencias sociales, porque entonces si no solamente son procesos fisioquímicos y no solamente son reacciones instintivas, por decirlo de una manera a grosso modo, pero también son construcciones sociales, entonces es insostenible pensar que las mujeres somos débiles porque somos las que estamos tristes, las que lloramos. Entonces podemos entender por qué las mujeres tendemos, muy entre comillas, a estar tristes, o por qué tendemos a ser empáticas. Ahí, ok, queremos reconocernos como tales, ¿por qué llegamos a ser así? Entonces estaremos analizando los procesos de desnaturalización de pautas y conductas socioculturales. Otro aspecto muy importante para el feminismo es que entonces hacemos un rompimiento de un pensamiento binario que ha asociado desde hace siglos y siglos a las ciencias como el hombre va de la mano con la razón y la mujer va de la mano con lo natural y lo emocional. Entonces, desde el feminismo decimos, bueno, si estamos hablando de construcciones sociales, entonces nadie dice que tiene que ser siempre así. Entonces podemos intercambiar los papeles y darnos cuenta que las mujeres y los hombres somos racionales y emocionales y que estamos permanentemente expuestos a procesos de afectividad, de ser afectados. Entonces, pues bueno, ya ahí tenemos otra postura epistémica desde el feminismo. Y bueno, todo esto tiene que ver con el último punto, que es ponemos el énfasis en lo sociocultural. Cómo nos vamos construyendo, cómo el sentir se va construyendo, cómo la reacción afectiva la vamos desarrollando. Y bueno, de ahí he ido bajando de las ciencias sociales, que es un campo súper amplio, a una postura feminista, y ahora voy a cuestiones y aspectos muy específicos como serían los movimientos y la protesta social. O sea, no, a diferencia de otros colegas,
que trabajan en los medios de comunicación, las canciones, que trabajan cada vez es más necesario y se ha hecho más presente las investigaciones sobre pues cómo se ha resquebrajado, se ha deshecho el tejido social en el país, todas las reacciones afectivas, la psicosocial, la violencia, tipo el feminicidio, cuáles son nuestros efectos. Ahí hay muchísimo trabajo. Yo trabajo sobre movimientos y protestas sociales. Y bueno, la primera pregunta que me hago, o sea, más o menos en la presentación se bosquejaba. Mi trabajo como académica viene desde el activismo. Para mí, la academia y el activismo no pueden estar separados. O sea, para mí son parte de lo mismo, ¿no? De nuevo, no lo pienso en términos dicotómicos. Entonces, bueno, ¿por qué protestamos? O sea, me gustaría que ustedes se tomaran unos segundos y pensaran si alguna vez han participado en marchas o firmando cosas en internet, se indignan, se enojan, sienten algo y tienen la necesidad de protestar. ¿Por qué lo hacemos? No sé, hay como toda una serie de teorías desde la política, ciencias políticas, que nos hablan, bueno, esto también después, por ahí de los años 50, así como de una manera muy racional, ¿no? En términos de costos-beneficios. Bueno, si hacemos esto, obteníamos esto, si mejor nos manifestábamos de esto o no nos manifestábamos, pues ganábamos otra cosa, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿por qué protestamos? Y mi respuesta busca que sea dada desde qué es lo que me mueve a protestar. Entonces, bueno, siempre desde un contexto situado, las mujeres con las que yo trabajo, de las cuales les hablaré en un momento más, protestamos ante todo por una injusticia social. Este país está lleno de injusticias sociales, veníamos ahorita en el camino para acá hablando y teníamos ejemplos, y podríamos haber seguido platicando semanas. Hay muchos ejemplos, situaciones de injusticia social en el país. Esto genera diversos tipos de violencias, ¿no? Entonces, bueno, protesto porque quiero cambiar la situación de las cosas, porque me siento mal, me siento enojada, me siento triste, me siento frustrada. ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que me genera a nivel afectivo la injusticia social y las violencias que se derivan de ella? La siguiente pregunta que me hago es ¿cómo protestamos? Cuando vivía aquí en México, pues la mayor parte de las protestas en las que yo participaba pues eran las marchas, ¿no? Que aquí lo voy a poner como los movimientos sociales o la protesta social tiene un repertorio muy extenso en lo que algunos autores llaman el cara a cara, ¿no? El salir a las calles, el reunirnos en las asambleas, en los barrios, en los salones, en los mismos cafés, en las familias, discutimos y después, si bien nos organizamos y salimos a protestar. Hacemos una marcha, hacemos plantones, pegamos manifiestos, mandas. Y bueno, yo les decía, cuando estaba aquí en Chiapas, en la Ciudad de México, salía mucho a las manifestaciones. Las manifestaciones aquí en la ciudad son muy grandes, son masivas, y recuerdo mucho todavía esa sensación de encontrarme, la euforia que me daba salir a la calle y encontrarme con más gente. Además, con gente que no veía durante mucho tiempo. Entonces era un reencuentro y era la alegría también de encontrarnos y ver que seguíamos comulgando en esto, ¿no? Un poco religiosa mi noción, pero bueno, va por ahí. Y después, bueno, se los decía, ¿no? Cada vez vamos explorando el espacio digital y hay autores, como pienso en Javier Toret, que hablan de una tecnopolítica, que ya es combinar el cara a cara, el encontrarnos con nuestros espacios digitales, que no están separados. Y además, una conceptualización como la tecnopolítica nos permite también reconocer toda la parte afectiva, que son las emociones, los sentimientos. Y bueno, al hablar de afectividad, viene de esta raíz de ser afectadas, como lo decía hace rato, ¿no? Nos afecta salir a la calle, nos hace sentir mejor, a veces nos hace sentir peor, pero también todo lo que leemos
en internet, ¿no? O sea, creo que en el teléfono nos enteramos de muchas cosas. Y la tercera pregunta es si después de este encontrarnos, de protestar, nos organizamos. ¿La protesta implica siempre una organización o no? Es una tercera pregunta que yo me hago trabajando con movimientos, bueno, con los movimientos sociales sí, ¿no? Con la protesta social, ahí tengo que hacerlo. Y cuando nos organizamos, ¿por qué lo hacemos? Algo que voy a desarrollar un poquito más adelante tiene que ver con una identificación. Yo siempre protesto cuando hay problemas de feminicidio, siempre protesto, porque me siento identificada con las violencias que vivimos las mujeres. Entonces, el que una mujer llegue a ser asesinada, a mí me remueve mucho las entrañas y protesto. Sea como sea, voy a protestar, porque me siento identificada. Y después, sobre todo en internet se ha dado lo que podemos llamar el contagio, que el contagio es una noción que se ha trabajado desde hace muchos años, ¿no? Muchos años. Cuando salimos a las calles, quienes hayan participado en manifestaciones, no sé si podrían recordar qué es lo que se siente estar protestando, ¿no? Con esas decenas de miles de personas, ¿no? Es como el gritar las consignas es una acción de contagio. Voy ahí, llevo mi pancarta, o no llevo nada, pero voy caminando y entre que platico, veo, me compro algo de tomar, algo de comer, escucho una consigna y por ahí me siento identificada y la grito y ya me contagio de esto, ¿no? Entonces son procesos sociales que se van dando y además en esta noción del contagio a mí me gusta mucho porque, ¿cómo se llama? Demuestra cómo hay una contaminación entre las diversas ciencias, ¿no? El contagio es algo que se podría asociar más al médico, sin embargo, para las ciencias sociales es ya fundamental, trabajando con movimientos sociales, entender la noción de contagio. No nos vamos a enfermar de salmonela, ¿verdad? Nos vamos a contagiar de indignación y quizá de una necesidad de organizarnos para cambiar las cosas. Y bueno, ¿con quiénes trabajo yo? Yo vivo y trabajo ahora en Chiapas. Ahí con quienes yo trabajo, como decía al principio, son mujeres rurales, la mayoría de ellas indígenas, que se encuentran, no les traje un mapa, se los debo, en la zona de los Altos de Chiapas, que serían los municipios de San Cristóbal, bueno, los más famosos son Chamula, Sinacantán. Yo trabajo más hacia la zona de Amatenango. Si han visto esas bonitas palomas de barro, trabajo con mujeres que están ahí y después con mujeres que están en la selva norte, que son de entre Palenque y Ocosingo, los municipios de Salto de Agua, Chilón, Bachajón, donde están las cascadas de Agua Azul y otras cascadas muy bonitas. Trabajo con las mujeres de ahí. Todas las mujeres con las que yo trabajo son celtales. En Chiapas hay 5 idiomas indígenas, yo trabajo con las celtales. Quienes tienen, de acuerdo a los estudios más recientes, pienso en uno que hicieron en 2009 dos colegas, Mercedes Olivera y Mauricio Arellano, donde se reconoce que hay una muy alta marginación social. O sea, no es solamente la pobreza, sino una marginación social. Un ejemplo de esto lo revisaba. Pensemos, estas mujeres indígenas viven una marginación social y una injusticia social que ya abordaré más adelante, que se puede ver en el acceso a la salud, las tasas de mortalidad materna, morbilidad, etc. Viven muchas situaciones de injusticia social. No sé si ustedes han estado en Chiapas, en las comunidades, pueden ver la cantidad también de injusticia social que hay aquí, ¿no? O sea, no sé, ahora en los últimos 20 años más o menos se han ido desarrollando los caminos y las carreteras rurales, pero eso es muy reciente y además tiene ciertos objetivos que ya voy a desarrollar también en un momento más, pero bueno, eso no garantiza nada. Son rutas comerciales, es para facilitar el tráfico de mercancía.
que si una persona se enferma y necesita atención médica, se puede tardar mínimo 2 horas para llegar a una clínica y unas 3 o 4 para llegar a un hospital que les pueda dar alguna atención. Si necesitan algo más especializado, pues siempre hay la gente. Y bueno, estas mujeres con las que yo trabajo viven una situación de negación de derechos como sería la tierra y territorio. Hace 3 años, cuando yo me fui y me inserté en este proyecto de acceso a la tierra, la investigadora que lo coordina, que es Mercedes Olivera, me decía, bueno, es que vivimos una situación en que las mujeres no tienen la tierra. O sea, pero ¿cómo si constitucionalmente está garantizado este derecho, no? ¿Cómo que no tienen la tierra? Bueno, pues porque las mujeres no son reconocidas como ejidatarias ni como tierras. Ellas no pueden decidir sobre la tierra ni el territorio, y en el momento en que el hombre migra, el hombre entendido como el papá, el esposo, el hijo o el hermano, el que sí tiene la titularidad de derechos, cuando migra o se le ocurre venderla, estas mujeres se quedan no solamente sin la parcela, sin el solar donde viven. Entonces ahí hemos estado haciendo un trabajo para que sean reconocidas como derecheras. Y bueno, otra situación es el neoextractivismo. Leía en una nota de la Jornada de Oriente que México es el segundo país a nivel latinoamericano con problemas de despojo territorial relacionados con la minera. El estado que se lleva las palmas es Puebla. Chiapas no está entre los primeros lugares, pero bueno, hay proyectos de minería a cielo abierto, hidroeléctricas, tala de árboles, monocultivos, y así tenemos otra larga lista que, bueno, esto del neoextractivismo, le puse neo porque en realidad es un despojo histórico, que es Latinoamérica, sino una colonia, ¿no? Sigue siendo una colonia, tenemos la independencia, tenemos la revolución, pero en términos de recursos y de bienes naturales seguimos siendo un territorio que es despojado de todo ello. Y bueno, aquí retomo la noción de un argentino, de Horacio Machado, que nos habla de que estamos en la fase del capitaloceno, donde el capitalismo está haciendo tales estragos que va a dejar una marca como todas las demás eras geológicas, ¿no? Esto, y no solamente en términos sociales, sino también en términos físicos tangibles. Este es el contexto. Y ahí no se ve muy bien, estas son las mujeres con las que yo trabajo, que voy bajando. De todas estas mujeres rurales que ustedes pueden pensar, yo trabajo con un grupo de comunicadoras comunitarias, de comunicadoras indígenas, que las pueden ver ahí. Gracias. Este es en alguno de los talleres del año pasado, en las instalaciones del Centro de Derechos de la Mujer. Aquí hacia la izquierda pues están las niñas y los niños, y después están algunas de las mujeres con quienes hemos estado trabajando desde abril de 2015. Como ya dije, ellas son mujeres indígenas y rurales, sus edades van entre los 25 y 60 años, tienen un alto nivel de monolingüismo, no porque ellas no quieran hablar la castilla, como dicen ellas, sino porque socialmente, pensemos, una mujer, una niña celtal, no va a la escuela, y esto también lo tiene registrado en ese estudio de Mercedes Olivera y Mauricio Arellano, déjenme recordar, en un 61% las mujeres celtales no han ido nunca a la escuela, nunca. Entonces, si no salen de su casa, no van a una escuela, por muy precaria y muy mala que sea esa educación, no están expuestas a la segunda lengua. Y después, socialmente, no está tolerado ni está incentivado que salgan de sus comunidades. Y cuando lo hacen, tiene un alto costo social. Y bueno, si no van a la escuela, pues están registradas como analfabetas. Y obviamente hay un altísimo nivel de analfabetismo digital. Tener un celular de los viejos de cajita, para ellas es un gran reto. Tener un teléfono de estos inteligente les genera angustia. Si le pico se descompone, mejor sabes qué, yo no lo quiero tocar. Y olvidémonos de computadoras, de cualquier otra cosa, no
no han estado expuestos a ello, no es su entorno, no es ecológico para ellos. Y bueno, este grupo de comunicadoras que se llama Caciselco, que en celtal quiere decir llevar y traer la palabra, que es lo que decíamos, bueno, ¿cómo se va a llamar nuestro grupo de comunicadoras? Y empezaron a discutir y decían, no, pues es que comunicar es llevar y traer la palabra. Bueno, pues nos vamos a llamar Caciselco. Estas mujeres Caciselco, como ya les dije, si tienen un alto nivel de analfabetismo digital, pero están trabajando en la defensa de su tierra y territorio, hemos explorado con ellas otras técnicas de comunicación como serían los dibujos. Y ahí vemos cómo está una compañera, el dibujito de atrás que se ve muy chiquito son 2 mujeres y abajo los demás muñequitos son hombres. Y ellas se representaron grandotas porque están defendiendo su palabra. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. Entonces, bueno, como ya decía, en Chiapas estos son los problemas que tenemos de despojo, como diría David Harvey, de acumulación por disposición. La minería, que sobre todo está hacia la frontera con Guatemala, la contaminación de tierras y ríos por agroquímicos, eso como en muchas partes en este país, las industrias vierten sus desechos en los ríos, después se utilizan muchos agrotóxicos para la siembra y sobre todo hay muchos monocultivos. A mí me impactó, hace un mes y medio fui hacia Palenque, la carretera federal entre San Cristóbal y Palenque, y pasando en la zona del Tulijá, que es un río muy amplio. Yo tenía 4 años sin ir para allá, toda esa zona que era como un prado súper grande, súper grande, ahorita todo eso era una selva oscura del palma africana. Todo lo que antes eran cultivos de maíz, ahora es palma africana, que está devastando la tierra. Entonces, bueno, y necesitan muchos agrotóxicos para producir más. Otro ejemplo que nos daba una compañera de otra comunidad cercana a Matenango decía, bueno, es que nosotras no tenemos tierra, arrendamos la tierra y para poder pagar la renta de esta tierra no podemos usar la agroecología porque necesitamos producir mucho. Entonces utilizamos las semillas mejoradas y los agrotóxicos para poder pagar la renta. Entonces es un círculo vicioso. Después están las concesiones a la ronda 2.2. Ahorita uno de los casos más recientes es en el Soconusco, que hay se quieren dar concesiones para explotación petrolera sin consultar a las comunidades. Entonces hay mucha movilización ahí, la gente, como decía, a mí me llamó mucho la atención yendo hacia otra parte, hacia la zona de Cancún, que es uno de los municipios más pobres de los Altos de Chiapas. Llegó una compañera, Caciselco, y siempre en los talleres tenemos un ejercicio de compartir los problemas que hay en nuestros territorios, y ella decía, es que donde yo vivo, en esta cañada de Cancún, quieren hacer una represa, y entonces pues nos van a sacar de ahí para inundar, pero yo no me puedo ir, decía esta compañera Ana, no me puedo ir porque van a quedar enterrados mis muertos. ¿Cómo puedo dejar ahí solitos enterrados a mis muertos? No me puedo ir. Me da mucha tristeza. Y le decía, claro, o sea, no solamente son los bienes naturales y el lugar donde vivo, sino todo lo que hay ahí de mí. Y lo que decía al principio, me identifiqué tanto con su tristeza y decía, claro, yo tampoco quiero que inunden porque están ahí sus muertos, para empezar, ¿no? Y bueno, en este lugar del Soconusco están tratando de ya hacer las procesiones, y una mujer, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, qué mal, estaba esa comunidad organizada protestando y vino la represión, la protesta social, y ella, que no estaba ahí el día que fueron a incendiar el Palacio Municipal, estaba en Tuxtla Gutiérrez, a varios kilómetros de ahí, la encarcelaron. La encarcelaron y estuvo ahí, yo creo que como 3 semanas, hicimos cartas de denuncia, de apoyo, no sé qué, se movilizaron los centros de derechos humanos, salió libre, y en un foro que tuvimos en Sesmeca el mes pasado, la invitaron y fue y habló y dijo, bueno, pues sí, ya ganamos, ya hay una denuncia, está parada esta concesión, pero yo no puedo regresar a mi tierra. Me dijeron que me sacaban de la cárcel, pero que yo no regresara. Y lo decía y lloraba.
Entonces, nuevamente ahí la reacción que tuvimos en el auditorio fue diversa, pero a todo el mundo nos movió algo, nos afectamos. Después están las zonas económicas europeas, zonas económicas, no me acuerdo ya muy bien, zonas económicas especiales, y una de las que está en todo el país está en Tapachula. Y esto va a ser una concentración de tierras y le van a cambiar la vocación a las tierras. Explotación de agua, tenerlas ahí para poder transportar mercancía, ¿no? Y por último, está la migración interna, la migración que se va fuera del país y la migración forzada. En un mapeo que hicimos hace 2 años nos dimos cuenta que los enclaves de proyectos extractivistas coincidían con los enclaves militares y con las zonas de tráfico de armas y de personas. Entonces, bueno, ese mapa ya nos deja mucho que pensar. Aquí están otra vez las compañeras en un taller en Palenque y están exponiendo, ahí se ven 2 personas y lo del medio es un árbol que tiene raíces buenas y malas, porque las personas tenemos cosas buenas y malas, las comunidades también. Y bueno, las compañeras lo tienen muy claro, siempre somos hombres y mujeres. Ellas dicen, tenemos que caminar pajal, nos dicen, pajal en centrales parejos. Si no trabajamos con los hombres no sirve de nada. Tenemos que caminar parejo. Y bueno, lo que decía, ¿no? Las mujeres, además de este despojo territorial, viven una negación de derechos por parte de autoridades locales, que son sus asambleas. Muchos de los casos de despojo de solares son promovidos por las familias de los hombres, sus esposos, ¿no? Incluso hijos que despojan a sus madres. Las autoridades agrarias que avalan estos reglamentos ejidales y bueno, las federales con todas las reformas estructurales. Y bueno, entramos a lo que yo reconozco como la parte más luminosa, ¿no? Que serían estas CACESELCOP, porque si estamos en este contexto de devastación, de despojo, de depredación, de muerte, del tejido social, una aniquilación cada vez más acentuada, pues algo tenemos que hacer. Entonces, bueno, en marzo del 2015 se conforma el movimiento, es un nombre muy largo, Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por el derecho de las mujeres a decidir, y de ahí nace la propuesta de que se conforme el grupo de comunicadoras, ¿no? Para que hagan todo este ejercicio todo este trabajo de comunicación, entendiéndola a la comunicación como un proceso social. No es solamente recabar y llevar información, sino, como dicen las compañeras, llevar y traer la palabra. Yo recojo la palabra de mis comunidades, la llevo a otro lugar y ahí recojo la palabra de lo que me digan en la asamblea, por ejemplo, y la regreso a mis comunidades y así con cada quien. Lo que estamos haciendo ahorita es un ejercicio de comunicación y para ellas tiene que haber un cambio social. Después, lo que les decía, CACESELCOP y por qué ellas se dibujaron tan grandotas. Porque de los ejercicios más fuertes, que no fue de los primeros, de eso nos dimos cuenta quizá un año después, es que las mujeres necesitábamos retomar nuestra voz. Bueno, son comunicadoras, pero estábamos muy metidas en la cosa de enseñarles a tomar fotos, a grabar, queríamos enseñarles a editar audio, ya no hablamos de video, pero nos dimos cuenta que se angustiaban mucho, lo que les decía, pues no conocen estos aparatos, se angustiaban mucho. Entonces empezamos a reconocer que teníamos voz, que nosotras podíamos opinar, y eso fue muy importante porque así ellas podían defender su derecho a ser titulares en sus asambleas, ¿no? Y bueno, entonces los talleres con las CACESELCOP fueron en este sentido. Primero, reconocer que nosotras como mujeres tenemos voz, o lo que el colombiano Fars Borda diría, tenemos un sentipensar, que es válido, políticamente válido. Y bueno, entonces estos talleres yo los manejaba desde politizar esta afectividad. O sea, ya escuché lo que sucede en las demás regiones de Chiapas, los demás municipios, cómo me siento, ahora qué hacemos con ese sentir. Y bueno, teníamos
estos talleres de formación que era politizar el reencuentro. Cada 2 meses nos encontrábamos y era ver qué hacíamos con eso que sentíamos y estábamos viviendo. Y como les dije, desde noviembre del año pasado nos dimos cuenta que una herramienta que servía mucho era hacer dibujos. Y bueno, con esto, ahí estamos en una cabina de radio, de una radio ciudadana en San Cristóbal, transmitiendo después de un encuentro con otras mujeres de Chiapas. A partir de esto reflexionamos en torno a la tecnología. Y bueno, ahí lo que queríamos hacer era dibujar. Para la penúltima asamblea hicimos un mural colectivo, entonces ahí estamos dibujando, participamos de todo, hombres, mujeres, niñas y niños, ¿no? Todos estos dibujos no solamente es para expresar lo que vivimos, sino para proponer alternativas. Y este es un cartel que hicieron en junio de este año las comunicadoras para un foro regional de salud en los Altos de Chiapas. Entonces, bueno, ellas dijeron hay un desabasto de medicinas en Chiapas, como en todo el país. La salud pública no tiene medicina en los hospitales. Entonces decían, ¿por qué no rescatamos el uso de nuestras plantas medicinales? Varias de ellas conocen las plantas, las tienen en sus parcelas, decían pues hagamos eso, y bueno, ahí pusieron todo en español y en celtal, tiene el nombre de las plantas, y ahorita pues no lo podemos ver. De toda esta situación, de todo este contexto, pues ¿cómo le hago yo para trabajar con ellas? Además del trabajo de intervención político, pues estando en la academia necesito darle otra forma, ¿no? Bueno, en primer lugar parto de un horizonte de investigación-acción participativa, porque son procesos de largo aliento. Yo puedo estar ahí 3, 5 años, hasta 10 si quieren, pero los procesos de las comunidades tienen un arco de tiempo mucho más largo, incluso más largo que el de una vida. Pero entonces nos metemos en esa dinámica, ¿no? De hacer cosas para transformar nuestras realidades, sabiendo que las transformaciones se llevan mucho tiempo. Como les decía, realizo algunas entrevistas, no tanto a las mujeres como a otras organizaciones aliadas, y hago una etnografía feminista. ¿Por qué hablo de una etnografía feminista y no solo etnografía? Porque bueno, desde la etnografía feminista nos vamos a concentrar en describir y analizar dónde se anuda el poder, dónde se concentra. Y eso me hace reconocer cómo yo misma estoy replicando prácticas de poder con las mujeres. Y esto a mí me permitió reconocer que el meterlas en la onda de lo digital era forzarlas. Yo estaba ejerciendo mi poder de yo sé que lo mejor para ustedes es estar en YouTube cada semana. Pues no, bueno, sí también, pero eso lo puedo hacer yo. Pero ellas necesitan hacer dibujos para pegarlos en las paredes de sus tiendas, o qué sé yo, o hablar, o hacer sociodramas. Les gusta mucho hacer sociodramas, teatros, eso es lo que les gusta. Entonces, si yo no hubiera podido reconocer la violencia epistémica que estaba ejerciendo, pues hubiéramos seguido trabajando con avances muy pobres, ¿no? Y después, a partir de todo este cúmulo de información empírica, lo que yo estudio es la expresión emocional. Porque entre la expresión y la experiencia emocional hay una gran diferencia. Yo solo puedo trabajar con la expresión porque es lo que yo veo, lo que ellas me comparten en ese momento. Podría trabajar con mi propia experiencia emocional o estar en ese momento cuando lo están viviendo, no sé, cuando vienen los de la policía a reprenderlos, a reprimirlos y a encarcelarlos. Ahí podría hacerlo, pero yo no estoy ahí. Yo estoy en la universidad y tengo estos talleres. Yo lo que puedo hacer es trabajar con la expresión emocional, que es lo que ellas me están diciendo. De ahí agarro 2 nociones. Una, entender que todo esto son procesos de subjetivación política. El reconocer nuestra voz fue un proceso muy intenso que a partir de sentir que dicen las compañeras, es que les llevé el otro día el tríptico que hicimos a las autoridades de mi comunidad y me mal hablaron, me ofendieron y yo me sentí muy mal y ya no quiero hacer nada.
bueno, ¿por qué nos sentimos mal? Ir trabajando eso ha sido todo un proceso de ir reconociendo que la otra persona, que es autoridad, no es la que tiene el poder. O sea, desde una visión Foucaultiana, el poder circula. Entonces yo también tengo mi poder, es como sacarlo. Y el encontrarnos cada 2 meses en los talleres fue un ejercicio, porque decían, claro, porque está Alberta y Ana y Chonita, claro, ellas también las malhablan en su comunidad. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, cuando Chonita tenga que entregar el tríptico, ¿por qué no vamos las de la comunidad más cercana y la acompañamos para que vean que ella no está sola? O que no lo entregue ella, lo entrego yo, y así ven que ella tiene otras compañeras. Entonces, todo ese proceso de transformación es lo que autores llaman una subjetivación política, ¿no? Para mí es muy importante esto de lo político, ¿no? Y como le decía al principio, yo lo trabajo más en un proceso de identificaciones más que identidades. Las identidades creo que me meterían en una situación donde tendría que no explorar tanto la maleabilidad de estos procesos, ¿no? Todos estos cambios. Y bueno, otras categorías que me ayudan mucho son las de comunidad y comunidad emocional. Primero voy por comunidad. Para comunidad, rápidamente retomaré la imagen que nos aporta Marina Garcés cuando habla de una balsa. Ella dice, bueno, la comunidad es una balsa, está hecha por tronquitos anudados. Si juntamos todos los tronquitos, apretamos bien lo que la sostiene, cuando venga el agua, pues se va a hundir y no sé qué, va a ser más inestable. Si entre cada tronquito dejamos un hueco, no son tan estrechos los atados, cuando entre el agua va a pasar por todos los troncos. Y así son las comunidades, que no siempre están unidas, sino que a veces se separan, y esas separaciones muchas veces se dan por tensiones. Entonces parto de entender a las comunidades donde viven las mujeres, a las que se acercó como una comunidad, no como un grupo homogéneo y libre de tensiones, al contrario, un grupo lleno de tensiones, y que a partir de esas tensiones se dan ciertas dinámicas. Y bueno, la comunidad emocional, retomo aquí a Bárbara Rosenwein sobre todo, cuando nos habla que conformamos comunidades a partir de emociones y de sentimientos. Yo los que he identificado, ahora no hablaré de eso, son el enojo y la tristeza, ¿no? No, el miedo, perdón. La tristeza es mía, el enojo es de ella, ¿no? Y el miedo es a que sus muertos se queden ahí inundados y no los puedan acompañar. El enojo porque están devastándolas, les están robando las tierras, ¿no? Y bueno, de repente puedo retomar a la colombiana Miriam Jimeno para entender toda esta parte política de la comunidad. Y bueno, finalmente está la convergencia emocional, propuesta por von Skep e Ismer, que nos habla de cómo convergimos emocionalmente, ¿no? Esto, cuando Ana habla de la tristeza que siente de que van a quedar inundados sus muertos, yo siento lo mismo, y ahí convergemos y decimos, ¿qué hacemos? Bueno, el folleto de este taller va a ser en contra de las represas. ¿Por qué no nos gustan las represas? Y ahí hacemos algo juntas, ¿no? Por eso hablo de identificaciones, porque las emociones pues no son permanentes, yo diría, ahí dependiendo de la conceptualización que hagamos, y entonces convergimos en un momento, hacemos algo y nos vamos otra vez, en esta noción de la base. Nos juntamos, nos separamos, nos reencontramos, hacemos cosas juntas. Y entonces, bueno, la convergencia puede ser una derivación o un elemento también constituyente de las comunidades. Y bueno, ahora sí, por último estarían la noción del contagio, que sería la politización de las emociones. Y bueno, aquí ya entraríamos a todo otro debate de cómo logramos ese proceso de subjetivación que nos permita politizar las emociones. Entonces, bueno, esto es lo que yo les preparé para esta mañana. Muchas gracias. Ahí está otra foto de las compañeras, los compañeros comunicadores. Y bueno, también agradecer a quienes me proporcionaron las fotos, y sobre todo
decir que yo estoy aquí, pero vengo a hablar de un grupo de gente que estamos trabajando y que este trabajo yo me hago responsable de toda la parte analítica, pero finalmente este trabajo es un conocimiento colectivo. Y bueno, yo sí quiero reconocer a las compañeras, por eso las pongo al final, porque pues, como dicen los zapatistas, detrás de nosotras estamos ustedes. Entonces, a mí me sostiene el trabajo que hacemos en colectivo, pero insisto, yo me hago responsable del análisis, porque no voy a decir que ellas están pensando así, eso es lo que nos ayuda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante el trabajo. Escucharíamos los comentarios del público, las preguntas. Hay muchas preguntas, ¿no?, que surgen de este arduo trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas ahí, Marita? Ahorita voy a hacer 3 años. 3 años ya. Se nota lo intenso del trabajo, ¿verdad? Se palpa en su descripción tan interesante. ¿Sí? Se quedaron en shock, sí, están pensando. Sí, por favor. En lo que se anima. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Amaranta. Siempre es muy interesante lo que planteas, sobre todo por el tipo de perspectiva con el que abordas el trabajo que haces cotidianamente. Y a mí me deja pensando varias cosas, pero una que además hemos discutido en otras ocasiones y que no hemos terminado de discutir, que es que el feminismo en los centros urbanos está como en un nivel discutiendo cuestiones muy de matices, muy de un horizonte muy amplio, ¿no? Cuestiones de género, desde qué perspectiva, las leyes contra o a favor del aborto, cuestiones de carácter pues muy específico. Y cuando yo platicaba con Amaranta, ella me decía, pues es que allá ni siquiera lo básico, ¿no? O sea, ni siquiera la discusión del rol mínimo de género, ¿no? Apenas tenemos que llegar a ver qué sucede. Y yo le decía, es que ¿cómo podemos hacer confluir estas dos cuestiones y que se vea que en el país hay esta disparidad tan enorme, ¿no? Que realmente, pues a veces, desde mi perspectiva, se pierde el tiempo discutiendo estas cosas tan específicas cuando tenemos en una gran parte del país un problema gravísimo, ¿no? De que, por ejemplo, estas mujeres salen de su comunidad porque van a hacer algo y después ya no las quieren de regreso, ¿no? Ya no son aceptadas por el marido les reclama y les dice, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No? O sea, lo básico, ¿no? Entonces, pues me gustaría que comentaras un poco más, no sé si siguiéramos esta discusión. Sí, súper interesante. Un poco, yo también me quedaba pensando, ¿qué pasa o sea, ellas son las mujeres que participan, ¿y qué pasa con las parejas, los hijos? ¿Qué pasa alrededor con esta participación? ¿Qué les implica a ellas en términos de costos, de apoyos? ¿Cómo este trabajo emocional que están haciendo contigo implica también en su vida cotidiana y sus relaciones, ¿no? Es decir, ¿qué tanto son obstaculizadas o no? ¿Cómo le hacen estas mujeres para sostener este trabajo contigo? Sí, bueno, comienzo por la segunda para ir a la primera. Híjole, ¿qué pasa con estas mujeres? Lo viven en mucha soledad. Por eso estos talleres eran sus espacios de encuentro y de fortalecimiento. Esa comunidad de mujeres que protestan, mujeres rurales que protestan y se organizan, no siempre está dentro de sus comunidades de origen, ¿no? Pensaba, ahorita que te escuchaba, pensaba en Chabelita, doña Chabelita. Es una mujer de unos 55 años
de Anatenango, artesana, que hace parte de este movimiento que les dije, estuvo participando casi los 2 años y cacho como comunicadora, y es parte del Pueblo Creyente, que es uno de los actores sociales que hay en Chiapas, movilizados en defensa de tierra y territorio. Y la vi ahora en el Foro de Salud, y la vi muy flaquita, muy flaquita. Y le dije, Chabelita, hace mucho que no te veo. Me dijo, no, es que he estado muy enferma, porque me ha dado mucha tristeza que mi comunidad no me valora. Yo estoy luchando desde hace años para defender y hablan mal de mí, me maltratan. Entonces pues estoy muy triste porque ya me di cuenta que no ha servido de nada. Entonces pues no sé qué voy a hacer porque nada más me estoy enfermando y nadie me está cuidando. En su familia sí la apoyan, pero su comunidad no la apoya, ¿no? Otras mujeres sí nos dicen, bueno, pues yo me voy y los dejo ahí a los hombres y hay que se hagan su tortilla, pero ya saben que es así. O sea, es una lucha, y ahí voy a lo que comentaba Reina. Yo cuando veo a estas mujeres digo, híjole, es que aquí hay un feminismo de avanzada, porque están resolviendo desde lo cotidiano. O sea, este trabajo emocional lo están asumiendo y lo están sacando y están muy conscientes de ello. Ellas son maestras para mí porque es eso de, bueno, estoy defendiendo mi territorio porque quiero defender a mi tierra, a mi comunidad, porque ahí están mis ancestros, y porque si yo no hago esto me voy a sentir muy mal. Siento que lo tengo que hacer. Y no lo hacen desde un deber ser de, bueno, yo porque soy mujer tengo que procurar el espacio para que vivan y tengan de comer. Pues es que también es mi espacio. Se han ido desde esta noción del deber ser para los demás a decir, bueno, es mi espacio y también es el de los demás. Y en esta noción que les decía del pajal y caminar parejo, tienen una idea de, bueno, si yo no estoy bien, mi comunidad no está bien y viceversa, ¿no? Por eso esta mujer Chabelita está tan afectada, porque dice, pues es que mi comunidad sí está con ganas de que dejemos que pase la autopista y se seque el manantial, pues qué importa, ¿no? Nos van a dar ahí 200,000 pesos y ya está. Entonces sí a mí me regresan a este mundo de decir, bueno, hay que defender la tierra y el territorio, y defender una tierra y un territorio que estén sanos. Y si no es así, si vamos a dejar que sigan contaminando la tierra y los ríos, pues ¿qué vamos a hacer, no? Sí, por favor. Perdón, estoy contando nuestros comentarios que acabo de oír y me sorprende algo ahorita que iba subiendo yo las escaleras, porque primero escuchando la Reina y después aquí, hay de las escaleras donde pegan los anuncios, de las invitaciones y los cursos, hay uno que dice estudios de género. Y entonces yo subiendo justamente las escaleras, me sorprendió porque me escuché a mí misma. Dije, ¿y para qué pierdo mi tiempo? La mismísima palabra que acaba de decir usted. Que sí, los estudios de género, de internado, y entonces el maltrato a la mujer acá, y no sé, o sea, como teoría. Dije, mejor yo me apropio de lo que yo sé. Y respeto, o sea, dejo de criticar a las otras mujeres, a los hombres, hago mi granito de arena. Y en vez de estar perdiendo el tiempo 1 año o 2, o yo no sé cuánto dura esto, y ni me paré a verlo, pero me enojó. Pero, o sea, obvio, a alguien le va a servir. Pero en mi caso yo dije, ¿eso para qué? O sea, es como más de conciencia, con lo poco mucho que sepas de género. O sea, aplícalo, ¿no? O sea, ¿para qué te sirve un título, de seminario, de que fuiste a algo de género? Si sigues igual o peor, ¿no? No importa que me escuche en tus palabras, ¿no? O sea, fue como muy padre. Y lo otro, dije, pues, de estas mujeres, qué valientes. O sea, qué súper, pero qué súper. Porque si aquí en lo urbano, como es, o sea, que soy mujer y tengo derechos indígenas, o sea, no te pegan, se burlan. Allá, qué infierno, ¿no? O sea, luchar contra la corriente, luchar contra los prejuicios de las otras mujeres. Digo, pues déjanos todos tranquilas que me peguen y Matute que me dicen, oh, pues ya que nos den los 200,000 pesos, así que pues, me hace falta para mis niños, ¿no? Pero al rato, pues, ¿de dónde toman agua, no? Entonces sí se me hace como, ¿sabes? Me angustia tanto.
Y no sé si te pasa a ti, pero decir, bueno, ¿cómo luchan pero nadie las apoya, ¿no? O sea, qué horror, pero qué padre que existan, ¿no? Y que acá podamos hacer algo, más allá de estudiar en ese cursillo, quien quiera lo estudia, ¿no? Pero sí mejor ejercer en la cotidianidad haciendo eso, como para mejorar, ya sea allá o acá, pienso yo. Sí, que eso con un estudiante que está ahorita haciendo una estancia ya que habla del estigma del feminismo. Bueno, sí, esto, ¿no? Si nos sirve, no nos sirve, qué tan feminista eres, no eres lo suficientemente, sí, tienes estrellita, no sé qué. Estábamos en ese taller de Palenque y ahí a ella le cayó el 20 y dijo, es que, oye, estas mujeres no se dicen feministas, pero en esta labor de cuidado, que era impresionante, no saben, el calor de Palenque, así, 30 y tantos grados, humedad a no sé qué punto, llegaban y era así como, oye, te va un poco mal, a ver, te voy a abanicar, y que los abanicaban, oye, no, pues tú no has tomado agua, te traigo agua, y entre todas se cuidaban, o esto, acariciarse el pelo, que se acarician mucho el pelo, llegan entre las trencitas, o sea, es una ternura, por eso yo a mí me regresan a la tierra, es como, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que transformar? Sí. Y bueno, yo sí creo que las herramientas teóricas nos van a ayudar, pero también la otra parte. Y la parte de ponerlo en práctica, ellas son mis maestras, que están eso, de esta noción de comunidad realmente la están actuando todos los días. Está llorando, pásale algo para que se seque las lágrimas y en cuanto termina de hablar y llorar la abrazan. Nadie les ha dicho hay que ser sororarias, no son, simplemente no son. Justo en ese sentido, la importancia del taller de recuperarse entre sí, de cuidarse, ese soporte que no encuentran en la comunidad, ¿no? Pero no solamente el soporte, sino el costo. Era un poco lo que yo te preguntaba, ¿no? En ese sentido de cómo obstaculiza la comunidad o no, digamos, el costo de participar y de retenerlas, ¿no? Siempre hay un costo de atreverse a ser diferente y de defender lo que otros no hacen. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo sí tengo un montón, ¿eh? Entonces se va a volver una conversación acá y se trata de un diálogo con... ¿Qué les dejó? Por ejemplo, mencionaste también las edades. En cuanto a las edades hay una diferencia, pues es un rango muy amplio. Yo me preguntaba también qué pasa con las más jóvenes y con las mayores, qué procesos observas tú ahí, ¿no? En otras conferencias aquí mismo hemos escuchado las diferencias de edad, bueno, en este sentido desde pensar que si se potencian entre las jóvenes algunos procesos, que entre las mayores no sé, por ahí como que has observado, si han incorporado otra visión las más jóvenes o no, es decir, no sé si a lo mejor no es una pregunta tuya, pero me saltaba porque son edades pues muy, pues es un rango muy amplio, ¿no? Sí, y bueno, que finalmente en las comunidades una mujer de 20 años ya es adulta, ya tiene hijos, ya es adulta, ¿no? Las jóvenes realmente son un enigma para nosotras, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que tanto con las comunicadoras como en el movimiento en general, no hay jóvenes, adolescentes no hay. Hay niñas, porque bueno, las llevan, pero adolescentes no hay. Y no queremos caer en una valoración de decir, no, pues es que están perdidas, solamente quieren tener su celular y salirse a vivir a la comunidad. Sí quieren salirse de la ciudad, pero porque también es un proceso social de ver que en su comunidad, ¿qué les espera? No van a tener tierra, si la llegan a tener, no van a poder vivir de ella, el autoconsumo ya no es cada vez menos viable, y después van a tener que estar encerradas en su casa, atendiendo hijos. Ya no tienen tantos hijos como antes, pero atendiendo a los hijos, al esposo, para que mejor se maten. Entonces no podemos hacer un juicio y decir, no, es que están perdidas, no saben nada, sino
más bien decir cómo se han ido cambiando las situaciones, qué qué horizonte de posibilidades tienen ellas. Pero hay otro grupo que trabaja con jóvenes, promedios de comunicaciones o comunicación, que sí se está trabajando con jóvenes y sí están utilizando las tecnologías digitales, sí graban, sí editan, y son jóvenes, no adolescentes, pero sí más jóvenes, solteras, solteros. Entonces depende también con quién se trabaje. Mucha de nuestra estrategia está, pues interpela a las personas adultas, no a los jóvenes. Gracias. ¿Sí? ¿Pensaron ya su pregunta? ¿No? Sí, por favor. Hablabas de que en la comunidad emocional hay dos emociones que prevalecen, que es el enojo y el miedo. Y quisiera que si pudieras hablar como esta parte aguerrida, no sé si es la palabra adecuada, porque dentro de todo el contexto que implica el Estado y el sometimiento y la pobreza y todo lo que conlleva este desabasto en todos los sentidos, ¿cómo son tan aguerridas para decir esto que acabas de mencionar, de lograr un cambio, de simplemente decir, dejo a mi marido a mis costumbres, ¿no? Y ir a un foro, o ir a que me diga la doctora, o ir, que tiene un costo desde su familia hasta su comunidad? Que hablaras, por favor, más de los elementos que ellas utilizan para ser aguerridas. ¿Qué será? Bueno, yo he reconocido a estas dos emociones y he decidido trabajar solo con esas dos, porque habría otras, que son motores. Bueno, el enojo, quienes lo experimentamos, sabemos que nos lleva, nos mueve, mientras que el miedo nos puede paralizar. Entonces, bueno, ellas tienen mucho miedo porque, claro, ven a una compañera como la de Tecpatán, que la encarcelan y después le dicen ya no puedes regresar a tu comunidad, dicen, no, bueno, pues no quiero, ¿no? Porque si me va a pasar eso me da miedo que me saquen aquí o que me metan a la cárcel. Pero es precisamente en el encontrarse que ese miedo ven que les genera miedo, pero también enojo. Es un proceso social de decir, bueno, a ti y a ti y a ti y a ti nos está pasando esto. Y algunas sentimos miedo, todas sentimos enojo, y se preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que las hace? Y bueno, yo creo que todo ser humano nos preguntamos eso, y ahora, ¿qué hago? Aunque estemos con mucho miedo, que es un miedo distinto, no es un miedo social. Es una amenaza que la hemos visto, pero no tenemos a alguien aquí con un cuchillo a punto de cortarme la yugular, ¿no? Pero es algo que está ahí, que va a pasar. Además, algo que pasa mucho allá es el rumor. Ya vienen, ya van a hacer, no sé qué. Entonces es un miedo que está ahí denso en el aire. Pero por eso mismo, porque pueden tejer o recrear comunidades, es que se van dando ese valor. Lo que decía una de las compañeras, Alberta, que nos compartió, dijo, es que, híjole, cuando yo llegué aquí y el ejercicio o la tarea era entregar el material que habíamos producido y llevárselo a la autoridad de mi comunidad, me daba mucho miedo porque la primera vez que fui se burló, dijo que eso me lo inventé, que quién sabe dónde lo había sacado, después puso en duda que en dónde me metía, que qué estaba yo haciendo, que para qué salía. Alberta es soltera, ya es adulta y es soltera, decía. Entonces, pues, me puedo imaginar que sentía mucha angustia, entonces, pues, tenía mucho miedo. Pero cuando llegué aquí y veía que todas estábamos en las mismas y que todas lo seguíamos haciendo, ya no me daba miedo. Eso después de casi 2 años de trabajo. Pues ya no me da miedo, ya voy y lo hago. Le hablo y le entrego el material, y si puedo hablarle a más, le hablo a más gente. Porque es eso, es el reencontrarse, es la potencia de poder reconocernos y decir, estamos en esto, tenemos un mismo problema, estamos construyendo una solución similar, pues vamos a hacerla. Pues no estoy sola porque ahí están mis compañeras, lo voy a hacer, y en un mes y medio cuando regrese les voy a decir
que para la otra vengarías, ¿no? Entonces es esa potencia de la comunidad. Es fuerte. Es fuerte, o sea, la presencia ante una autoridad más, o sea, debilitan al grupo, debilitan a la sociedad de esa manera. Así deben de. Pues es cuestión también de a lo mejor manifestar un poco más, fomentar más los valores de la gente y que no tengan miedo. Finalmente, ¿qué otra? Acabar con todo o seguir adelante. Sí, que justo ellas dicen, es que la estrategia de, ellas te llaman el monstruo al capitalismo, ¿no? Es un monstruo, así, y hacen como gestos de que tiene muchas manos, es que la estrategia del monstruo es que nos quiere ver muertas, nos quiere muertas porque le estorbamos y quiere quedarse con nuestro territorio, nos quiere matar, pero no nos vamos a dejar. Y ahí es cuando pierden el miedo, es decir, bueno, pues, ¿qué puede pasar? Ya soy muy pobre, ya cada vez la tierra me rinde para menos, o no tengo tierra y la tengo que rentar y tengo que hacerle cosas tremendas a la tierra y a mi propio cuerpo para que rinda y poder pagar esa tierra. ¿Qué más puede pasar? O sea, este despojo histórico ha hecho que finalmente los pueblos indígenas resistan, ¿no? A partir de decir, pues me defiendo, o sea, ya me han hecho tanto de todo a través de siglos y siglos y siglos, que ahora solamente me queda encararlos. Y ahí es donde yo, pues estando en la ciudad, no sé si yo podría hacerlo, ¿no? Sí lo hacemos, claro que lo hacemos también acá, pero sin esencializar, creo que en las comunidades indígenas hay mucho este sentimiento de, bueno, ya los zapatistas lo llaman dignidad, ¿no? Creo que es una complejidad ahí de pensamientos, de emociones, que es un motor finalmente político, ¿no? Entendiendo a la política como una acción cotidiana, no solamente de instituciones, sino de las personas entre las personas. ¿Algo más? Conste, ¿eh? Sí tengo. Bueno, yo me estoy aguantando porque pero bueno, no, es que me parece que mencionaste muchas cosas muy interesantes, y una de las inquietudes que me deja escuchar tu trabajo tiene que ver como con cuestiones teórico-metodológicas, ¿no? En tu introducción señalabas como esta dificultad de estudiar las emociones, cuáles son las metodologías, cuáles son las aproximaciones, que tienen que ver todo con la manera como cómo las conceptualizamos, ¿no? Y en este sentido, la etnografía feminista me parece que es una metodología, ¿no? Más que una herramienta, una metodología que te ha permitido acercarte y problematizar el campo desde una perspectiva y desde una posición ética y política, no solamente investigativa, ¿no? Sino con una postura de activista, como bien lo señalas. Y yo me preguntaba cómo se observan las emociones, ¿no? Siguiendo esta etnografía de la que nos hablabas, ¿cómo son y cómo se expresan? Era tu pregunta, y en este sentido, ¿qué rutas? O sea, no me refiero que es la respuesta, ¿no? Sino, ¿qué rutas, qué has encontrado tú, qué posibilidades ofrece la etnografía para estudiar y para pensar las emociones, ¿no? Y si has pensado en este sentido también en esta noción de trabajo emocional, ¿no? Como concepto que te permita pensar justo lo que hacen, no solamente contigo, sino cuando no estás, ¿no? ¿Qué pasa cuando no estás? Ese trabajo, cómo se continúa antes del reencuentro, es decir, en la vida cotidiana y en los momentos y las escenas que, pues, donde no está la coordinadora del taller, o no sé cuál sea tu rol ahí, cómo se denomine,
Pero ¿qué pasa cuando no está la coordinadora? Pues ya no viene así, ¿no? Por un lado, y por el otro, esta politización de las emociones, ¿qué efecto tiene? ¿No? Señalabas el dibujo como una herramienta que derivó, si entendí bien, que no era el uso de los medios digitales, sino una creación mucho más individual, más con la que tuvieran quizás otro tipo de acercamiento, de vivencia, ¿no? Y el dibujo, lo que me parece muy interesante es cómo los llevaron a pegarlos en las tiendas, a visibilizar estas ideas, esta forma, ¿no? ¿Y qué has encontrado con esto? Sí, ¿qué efectos, qué produjo, qué se derivó de estas estrategias, ¿no? Y bueno, en ese sentido, si nos puedes compartir algo de lo que has reflexionado en estos 3 años. Sí. Gracias. Sí, el trabajo etnográfico que hago es en los momentos de encuentro, ¿no? Que son, pues siempre, bueno, los talleres no son tan amplios, pero las asambleas, los foros, los tianguis, las manifestaciones, pues sí son masivas, digamos, ¿no? Mucho más amplias, son abiertas, y ahí es donde yo me remito, ¿no? Por eso decía, es un trabajo muy situado, ¿no? Porque no solo en el tiempo de tal a tal año, en el espacio, bueno, mujeres de tal municipios, de tales comunidades, de Chiapas, sino también a partir de esto, y claro, después nos falta todo un trabajo de ir a las comunidades, ¿no? Porque yo tengo un reporte emocional de lo que ellas vivieron, ¿no? Esto que decía Alberta, bueno, pues yo fui y le hablé y me maltrató, se burló, lo que sea, ¿no? Tengo ahí un reporte, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en su cotidianidad? Eso no lo sé. O sea, hace falta, por eso decía, la IAP implica un trabajo a más largo plazo, ¿no? Ahora sí, ahora que regreso necesito hacer un mes de campo, que tampoco es tanto, pero ahí es donde vemos los límites de la academia, ¿no? Yo, aunque me fuera a vivir ahí 6 meses o un año, tengo la foto de esa temporalidad, ¿no? Y por eso yo siempre soy muy honesta de decir, esto no es una verdad, esto es un conocimiento parcial, completamente parcial, y vamos a ver para qué nos sirve, ¿no? Eso sería, y creo que esto del trabajo emocional no hemos llegado ahí todavía, porque sí es importante reconocer, también para ellas nos ayudaría aquí a reconocer ese trabajo que hacen, ¿no? O sea, porque finalmente, y desde la teoría feminista se ha hablado mucho cómo sostenemos comunidades y procesos sociopolíticos a través de un trabajo emocional que no está valorado, ni teórica ni socialmente, ¿no? Eso es lo que de tarea. Y después los dibujos, bueno, los dibujos hasta ahorita han sido siempre colectivos, ¿no? Que es muy bonito. Antes de hacer un dibujo nos juntamos y discutimos, bueno, ¿de qué queremos hablar? Pues de tal. O sea, ¿y eso qué quiere decir? Y discutimos y es muy chistoso porque siempre tenemos en la carta metodológica 40 minutos para tal actividad. No, nos llevamos al menos el doble de tiempo porque nos juntamos, discutimos y ya llega, oigan, ya se va a acabar el tiempo. No, apenas estamos discutiendo. ¿Tú hablas en sala? No, Entonces, tenemos traductor. Ahí está. Sí, no, traducción. No sabemos, sí. Y después de discutir, entonces, bueno, ¿y ahora qué vamos a dibujar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Y ya una vez que alguien empieza a trazar, después es como, llegan los trazos y bueno, cuando es en un papelógrafo es un poco más complicado, pero en el mural, pues ahí es mucho más libre, ¿no? Porque es un espacio mucho más amplio y cada quien se va expresando y de todas maneras, o sea, podríamos tener esta pared completa y no nos alcanzaría el espacio, siempre quieren expresar y bueno, a ellas les gusta porque sienten que ya están comunicando y que ya lo saben hacer. Que no tienen la angustia de eso, me va a salir mal porque yo no lo conozco, es algo que ya saben hacer y les gusta y lo hacen muy bien. Y después se dan cuenta que además el dibujo
El dibujo que mostré donde están las mujeres hablando con otros hombres, ese lo habían usado para hablar en su comunidad, en una asamblea. Se dieron cuenta que también el dibujo tiene la bondad de que no necesita llevar palabras. Entonces es más fácil de entender. Y ellas que no saben ni leer ni escribir, la mayoría dijeron, pues aquí otra gente que está en mis mismas situaciones, y si no sabe, pregunta y pues entonces es pues para ellas ha sido una muy buena herramienta. Muchas gracias. Bueno, pues no hay otro comentario, pregunta. No sé si Amaranta quiere agregar algo. No, por ahora no. Pues muy interesante tu trabajo, ¿hasta cuánto tiempo planeas estar allá? Todavía no lo sé. está abierto. Depende del señor conocido hasta que vaya financiando. Sí. Esperemos que por mucho, porque es un trabajo realmente interesante y valioso. Ojalá que mucho. O sea, yo hago, es ahí donde se necesita. Yo hago este trabajo, pero aunque yo me fuera mañana, el trabajo sí, porque no lo mencioné, trabajo en colaboración con una ONG, el Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas, y ellas van a seguir. Y voy a dejar ahorita, tengo ahí unos calcomanías, las voy a dejar acá. Sensacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias.